pensé que tal vez lo mejor que puedo hacer es ser transparente y contarles sobre mis inseguridades, sobre cuál ha sido mi trayecto y sobre cómo he llegado hasta aquí. Y entonces para lograr eso voy a contarles unas cuantas historias, porque eso es a lo que me dedico yo. Yo me dedico a contar historias y de hecho siempre estoy muchísimo más cómoda detrás de una cámara que enfrente de 600 personas. Pero bueno, y yo me dedico a contar historias y de un tiempo para acá las historias que yo vengo contando se han empezado a dar sobre todo sobre ciencia. Y de historia de ciencia en historia de ciencia, expedición en expedición. Llegué a ser seleccionada para este año, a final de año, ir a Antártica como parte de un proyecto global en liderazgo para mujeres que trabajan en ciencia. Así que a finales de este año voy a ir al lugar más frío de la Tierra y eso es bastante intimidante, pero realmente Antártica no es lo más intimidante. Lo más intimidante es tener que empezar a hacer cosas que yo ni quería hacer, ni tenía ningún interés, como intentar levantar dinero, por ejemplo. Pero lo bueno es que con todo eso se va aprendiendo y se van abriendo nuevas puertas. Por ejemplo, el estar aquí con ustedes. Yo voy a terminar esta charla dándoles algunos consejos que aunque son muy difíciles de seguir, o por lo menos para mí lo son, cuando he logrado aplicarlos, han sido muy, muy útiles para mí. La primera historia que les quiero contar ocurrió cuando yo estaba en la universidad a punto de graduarme. Yo me gradué de la Universidad de Costa Rica y ahí estudié comunicación. Y yo no sé, tal vez ustedes pensarán que como yo ya me iba a graduar de una carrera que me encanta, que seguramente yo ya me graduaba, tenía un plan, sabía lo que iba a hacer y estaba enrumbada al éxito. Pero no sé cómo serán la mayoría de las personas de 21 años. Yo a los 21 años no tenía la más remota idea de qué iba a hacer con mi vida. Y de hecho, al día de hoy, es una pregunta que continuamente me tengo que hacer y continuamente me tengo que replantear. Pero bueno, lo que en ese momento yo sí tenía era un montón de ideas y expectativas enormes sobre cómo se iba a ver el éxito, qué era lo que yo tenía que lograr, qué era lo que yo tenía que hacer para ser exitosa y para que la gente me percibiera como yo quería que me percibieran. Y yo no sé de dónde vinieron estas presiones y esta presión, pero era muy fuerte. Incluso al día de hoy todavía lidiar con ella es complicado. Pero el caso es que en ese momento un profesor invitó a un muchacho a darnos una exposición. Y era un muchacho que se había graduado de la misma carrera que yo de la Universidad de Costa Rica, pero él venía volviendo de Noruega, de estudiar una maestría y venía a enseñarnos un cortometraje que él había hecho como su proyecto de graduación. Y yo no me puse a pensar si el cortometraje era bueno o si esa universidad era prestigiosa. Yo solo pude sentir dos cosas en ese momento. La primera, una admiración absoluta por él, porque ya había salido, ya tenía una maestría, había estado en Europa, o sea, me pareció increíble, o sea, me quité el sombrero. Y la segunda cosa que sentí fue que ese tipo de éxito iba a ser imposible para mí. Una sensación de derrota, fue como, Charita, sí. Y sí, quedé convencida, eso era una cosa tan grande, tan maravillosa, tan fuera de este mundo que jamás me podría pasar a mí. 2 años después, yo me estaba graduando en Noruega de esa misma maestría. Y el documental que yo hice como proyecto de graduación se presentó en varios festivales y llegó a ganar como mejor documental en el Festival Internacional de Cine de Costa Rica de ese año. Entonces, ¿cómo lo logré? Lo primero fue vencer un poco mi inseguridad y mi miedo y aplicar a esa universidad. Y cuando me aceptaron, me monté en un avión y me fui a Noruega. Y al día siguiente fui a clases. Y al día siguiente también fui a clases. Y al día siguiente otra vez fui a clases. Y un día me dejaron una tarea e hice esa tarea. Y al día siguiente también hice la tarea. Y antes de que me diera cuenta, ya yo me estaba montando en otro avión para venir de regreso a Costa Rica con un documental debajo del brazo. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque yo estoy muy interesada en intentar desmitificar un poco el éxito, como ya nos lo han dicho muchos de los expositores que hablaron antes. Es decir, el éxito no es una cosa espontánea, y yo siento que muchas veces cuando vemos una historia de éxito, cuando vemos a este muchacho llegando de Noruega con este cortometraje, solo vemos eso y es como, ¡ah! Pero nos perdemos de saber todo lo que hay detrás,
toda esa serie de pasos, toda esa serie de pequeñas decisiones, de esa constancia y de esa disciplina que tiene Camila, por ejemplo. Y eso es realmente lo que está detrás del éxito. Entonces, realmente cuando queremos algo, lo primero que hay que hacer es levantarse en la mañana y hacer algo. Eso es todo, esa es la receta. La segunda historia que les quiero contar ocurrió cuando estaba grabando precisamente ese documental. Yo ese documental lo grabé en Nicaragua, en un lugar, un pueblo que se llama El Sauce, que es un pueblo muy pequeñito que queda muy cerca de la frontera con Honduras, y es un lugar muy pobre, o por lo menos era un lugar muy pobre cuando yo fui a grabar ese documental. Y el chisme de que había un par de costarricenses grabando en el pueblo corrió como pólvora. Y entonces un día yo estaba en la casa donde me estaba hospedando y alguien tocó la puerta, y yo fui a abrir. Y estaba esta mujer muy joven, podría haber sido quizás adolescente, con un bebé muy bonito, muy pequeñito en las manos. Y me preguntó si yo era la costarricense y le dije que sí. Y me dijo que ella venía a darme a su bebé para que yo me lo trajera a Costa Rica y lo criara. Igual que ustedes, yo me quedé fría. Y después de pensarlo un poco, solo pude atinar a decirle que yo no estaba lista, que yo solo tenía 23 años, era estudiante, no tenía dinero para nuestros estándares, y que no estaba lista. Y ella me miró como que yo le estuviera hablando otro idioma. Y me dijo, precisamente, tenés más de 20 años, tenés una carrera, vivís en Costa Rica, donde claramente se vive muy bien, vos puedes hacerte cargo de mi hijo. Estuvimos conversando un rato y al final le tuve que decir que me perdonara, pero que no podía traerme a Costa Rica a su hijo. Ella lo tomó, muy molesta, se dio la media vuelta y se fue. Cuando yo estaba pensando en esta charla, me debatí mucho si contarles esta historia, porque es una historia con la que yo misma he tenido y continuamente tengo todavía que luchar, porque yo tengo que reconciliarme con las consecuencias que esa decisión que yo tomé pueden haber traído para esa mujer y para ese niño. Sin embargo, decidí contárselas por dos motivos. Primero, porque yo creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer por nosotras mismas, nosotros mismos, todos los presentes, es nunca mentirnos a nosotros mismos. Y yo, por más que hubiera querido ayudar a esa mujer o a ese niño, no estaba lista. Y si yo hubiera dejado que mis emociones tomaran el control de la situación, probablemente hubiera podido cometer un gran error. El no mentirnos a nosotros mismos es muy, muy difícil, pero es súper necesario y aplica a todas las situaciones de nuestra vida. Por ejemplo, tal vez algunos de nosotros conocemos a alguna mujer o algún hombre que están en una relación donde no están felices o quizás incluso los tratan mal. Y a veces podemos poner la responsabilidad en otras personas o en otros lados y decir cosas como, todos los hombres son iguales. O, ay, pobrecita, qué mala suerte tiene. Cuando tal vez lo más productivo sería que nos viéramos a nosotros mismos y supiéramos que por algún motivo estamos eligiendo quedarnos en una relación donde no estamos felices, o que por algún motivo nuestra vida a veces empieza a parecer un ciclo donde estamos continuamente en la misma situación que no nos satisface. No mentirnos a nosotros mismos es muy difícil, pero a veces es la única manera de salir de situaciones dañinas y movernos hacia donde realmente queremos ir. El segundo motivo por el cual decidí contar la historia de Nicaragua fue porque yo quiero invitar a todos los presentes y que los presentes inviten a todos sus conocidos y que esos conocidos inviten a todos sus conocidos y les demos, ¿cuánto? 26 vueltas al planeta, a que aprovechen las oportunidades que les da Costa Rica. Porque el punto de partida de nosotros en este país es posiblemente, muy probablemente mucho más ventajoso que el que tenía esa mujer que me estaba ofreciendo su hijo. Porque vivimos en un país con una democracia estable, con una economía estable y con acceso a la educación. Y eso es algo que podemos a veces dar por sentado, pero que realmente nunca tenemos que olvidar. Y si ustedes tienen un sueño, un interés, una curiosidad, lo que sea, pintura, no me importa, van a poder encontrar dónde probablemente cultivar ese interés que tienen. Y yo quiero invitarlos a que aprovechen la infraestructura y las herramientas que les da este país. Ok. Entonces, en este punto, quería preguntarles a algunas personas valientes que me quieran decir qué es para ustedes el éxito.
Cuando uno les dice la palabra éxito, ¿qué son algunas palabras que se les vienen a la mente? Lograr su objetivo. Ser feliz. Realización. Muy bien, realización. Perseverancia. Ok. ¿Alguien más? Sacrificio. Balance. ¿Perdón? Sacrificio. Sacrificio, sí, disciplina. La disciplina es un sacrificio a veces. ¿Algo más, perdón? Plenitud. Ok, bueno, pues muchas gracias. Bueno, excelentes respuestas. Entonces, aquí voy a terminar mi charla porque todo lo tienen muy claro. Yo quería compartirles que, bueno, mi propia versión en este momento, en mis 38 años de vida, que he ido construyendo de lo que es el éxito, porque, como les decía, yo a los 21 estaba pensando en cosas que venían muy desde afuera y de cómo me persiguieran y cómo yo iba a ser esta mujer, bla, bla, non plus ultra, y entonces iba a ser exitosa, ¿verdad? Y ahora me he dado cuenta que en realidad el éxito probablemente no tiene nada o no mucho que ver ni con nuestra carrera, ni con el carro, claro, ni con el dinero, y tal vez incluso ni siquiera con nuestras relaciones de pareja, yo creo, o de familia. Creo que el éxito para mí en este momento tiene que ver con nuestras emociones y cómo seamos capaces de crear una relación con nuestras emociones y de ver cómo reaccionamos a las vueltas que da la vida y a las curvas que nos va a lanzar la vida. Viktor Frankl fue un hombre que sobrevivió en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, y cuando él salió se hizo muy, muy famoso y, bueno, creó toda una rama de la psicología, porque él escribió libros sobre cuál fue la filosofía, y Oscar me corregí si estoy inventando, sobre cuál, sí, no pensé que iba a haber un psicólogo cuando era psicología, debería haberlo pensado mejor. ¿Cuál fue la filosofía que él aplicó para poder sobrevivir mentalmente a una experiencia tan traumática? Una de las cosas que decía Viktor Frankl fue que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio está nuestro poder de elegir cómo vamos a responder, y en esa respuesta es donde se encuentra nuestro crecimiento y nuestra libertad. En otras palabras, no importa la situación en la que estemos, no importa lo que nos estemos enfrentando, nosotros tenemos el poder de elegir cómo nos vamos a sentir, qué vamos a hacer, cómo vamos a reaccionar. Y mientras más vayamos aprendiendo a no enredarnos en emociones negativas todo el tiempo, más felices vamos a empezar a ser, más exitosos vamos a empezar a ser. Y ojo que digo aprender, porque por lo menos para mí no es una cosa nada natural el tener la mejor reacción y tener la mejor emoción al respecto ante cada reto. Pero la práctica hace al maestro, espero. Y yo quisiera preguntarles, o que ustedes se pregunten, ¿cuáles son las historias que ustedes están contando? ¿Cuáles son las historias que ustedes están contando a sí mismos y a sí mismas sobre ustedes mismas? ¿Son suficientemente bonitas? ¿Son suficientemente inteligentes? ¿Son suficientemente capaces? ¿Cómo las percibe la gente? ¿Qué opina la gente de ustedes? Y quiero invitarlos a que cambien un poco esas historias que se están contando, si son negativas, que las evalúen. De nuevo, no se mientan ustedes mismos y piensen cuáles son esas historias. Y no mentirse a uno mismo no significa ser duro con uno mismo, pero precisamente empezar a ser también amable, empezar a querernos un poquito más y empezar a cambiar esas historias. Como ya se me está acabando el tiempo, estos son los consejos que les dije que les iba a dar al final de la charla, y son muy difíciles, por lo menos para mí. Si quieren algo, atrévanse a pedirlo, incluso a demandarlo. Hay muchos estudios que demuestran que es mucho más probable que en un grupo con hombres y mujeres sean los hombres los que levanten la mano, los que hagan la pregunta, los que se atrevan a hablar, los que apliquen ese aumento salarial, los que apliquen ese trabajo, incluso los que sobrevendan sus capacidades en un currículum. En cambio, las mujeres, como que si somos exitosas, fue una cuestión de suerte, hubo mucho contexto, fue una cuestión de equipo, que claro, muchas veces lo es, pero es como yo sola no lo habría logrado, es por el equipo.
y como que nos creemos poquitas cosas, y yo creo que eso tiene que terminar ya. Si necesitamos, si queremos algo, hay que atrevernos a pedirlo, incluso a demandarlo. Que intenten cambiar el miedo por la emoción. También hay estudios que dicen que cuando tenemos miedo de algo, las reacciones químicas en nuestro cuerpo y las conexiones en nuestro cerebro son muy parecidas a cuando estamos emocionados por hacer algo. Yo me lo he tenido que decir 700 veces para poder hacer esta charla. Entonces, la próxima vez que quieran hacer algo o tengan que hacer algo que les dé mucho miedo, cambien ese patrón de pensamiento y empiecen a decir, no es miedo, esto que siento aquí en realidad es emoción, en realidad tengo muchas ganas de hacer esto. Y sí ayuda. Ya lo dije 1000 veces durante la charla, pero de verdad, por lo menos para mí ha sido una cosa muy importante. No se mientan ustedes mismos, tengan el valor y el amor de verse tal y como son. Y si algún día se encuentran en situaciones donde ustedes no se sienten bien y no saben cómo salir de ahí, o incluso en ciclos de vida donde continuamente se encuentran en situaciones donde no están bien o no se sienten bien, pidan ayuda, incluso ayuda psicológica. Yo lo he tenido que hacer varias veces en la vida y lo recomiendo. Aprovechen las oportunidades que Costa Rica les da, eso se los dije, y realmente es un país excepcional. Yo muchas veces creo que es como un laboratorio, es un país tan pequeñito que conectarse con personas es, bueno, lo vamos a hacer ahorita después de que termine la charla, es mucho más fácil que en otras sociedades y en otros países, y todo es cuestión entonces ahora de eso, de creer en uno mismo y de hacer esas conexiones, y de si queremos algo, pedirlo. Y finalmente, invitarlos no a que sean personas que cambian el mundo y que ganan premios. Yo quiero invitarlos a que sean personas que se sientan consigo mismos y analizan qué es para mí la felicidad y qué es para mí el éxito, y que luego se atrevan a intentar conseguirlo. Y en el proceso, aunque se pongan una meta y nunca lleguen a conseguirla, yo les aseguro que van a crecer y que van a aprender, y que en el proceso van a ser personas cada vez más felices y cada vez más exitosas. Muchas gracias.